Hola, soy Lina Carrascal. Soy mamá por adopción. Y estas son las historias de familias adoptivas diferentes a la mía. Nos contaron de estos tres hermanitos. Y en ese momento de la vida aceptamos tres. En parte también por desconocimiento. Nuestro lema fue, donde comen 4, comen 5, pero resulta que no es así. Dijimos que sí, nos metimos en esta locura. Son 2 niños y una niña. Claro, al principio el del medio y el mayor eran los que, el mayor se enojaba mucho conmigo, golpeaba, como para llamar la atención y golpeaba y la cuestión es que, claro, uno tendería a gritar, pero entonces me tocó a mí aprender a manejar las emociones y acompañarlos y que lloraran, porque tenían mucha rabia, mucho dolor. Este es el episodio número 33. Es el último episodio de esta segunda temporada. Hoy vamos a escuchar la historia de adopción de un grupo de hermanos y nos la va a contar Norma desde Chile. Yo soy colombiana, yo me vine a Chile a estudiar y en ese transcurso entre estudiar, hacer el posgrado, hacer magíster, doctorado, conocí a mi esposo. Llevamos ya 5 años y no quedamos embarazados. Y decidieron ir a una charla para saber cómo era el proceso de adopción en Chile. Y ahí se enteraron que tenían que estar casados. Para poder ser papás por adopción. Conversando sobre el rango de edad, decíamos que era mejor un niño que ya pudiera hablar, que les pudiera contar qué era lo que le pasaba, cómo se sentía. Decidieron postularse para un niño o niña en un rango de edad entre 3 y 6 años. Y nos casamos, así como que... Y al día siguiente fuimos a llevar los papeles. Empezaron el proceso de evaluaciones y en un año ya tenían la idoneidad. Y ahí empezó la espera. Entonces ya después vino la primera actualización, se llama, de los documentos y veíamos que no pasaba nada. Después la segunda. Para la primera actualización nosotros ya empezamos a pensar, bueno, ¿cuánto tiempo llevamos? Nos tomaron lo de la charla, la preparación, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo más? Entonces allí lo que hicimos fue pensarlo, porque ya van a pasar los 40 años y vamos a continuar esperando por un segundo, porque cuando uno hace una segunda opción tiene que empezar de nuevo. Y veíamos gente que llevaba 4 o 5 años esperando. Entonces ahí nos cambiamos a hermanos. Ampliamos a 2 y nos llamaron por 2, pero resulta que aquí en Chile, en algunas regiones, reciben varias carpetas. Varios expedientes de familias postulantes y los analizan para un mismo caso. No nos eligieron para esos hermanitos. Pero bueno, igual continuamos ya pensando que iban a llegar hermanos. Cuando nos dicen que no, de los 2 niños, mi esposo dice, bueno, él estaba tranquilo, yo no. Para mí fue como una pérdida, porque en ese proceso que a ti te dicen que puede ser, uno ya se hace toda la ilusión y se monta la película y es una pérdida. Emocionalmente es desgastante. Continuamos con la segunda actualización. Por esos días su esposo le dijo que había soñado con una niña que él tenía cargada. Y nos llamaron. Tenían que presentarse a la institución y en esa cita les hicieron la propuesta de adoptar a 3 hermanitos. Nos contaron de estos 3 hermanitos. La verdad, mira, nosotros desde el primer momento que nos dicen 3, nos dijimos sí. Tienen que pensar una semana. No, nosotros ya sí, lo hablamos con la familia de mi esposo, mis cuñadas emocionadas, todo el mundo, sí, 3, ustedes pueden. Los amigos también, todos emocionados. Y en ese momento de la vida aceptamos 3. En parte también por desconocimiento. Nuestro lema fue, donde comen 4, comen 5, pero resulta que no es así. Dijimos que sí, nos metimos en esta locura. Son 2 niños y una niña. Se había cumplido el sueño de su esposo. A la primera pareja de hermanos que finalmente no les asignaron, le faltaba la niña de sus sueños. Así que llegaron los 3 justo en plena pandemia.
la preparación de todo online, conversaciones contándonos de los niños, comprando todo por internet, camas, juguetes, de todo, todo para 3. La adopción de ellos fue la primera o de las primeras adopciones y entregas en la región en plena pandemia. Entonces estaban definiendo los protocolos de cómo actuar, cómo hacer los enlaces, etcétera, en un país que estaba completamente cerrado. Todos sin poder ver a los niños. Hicimos 2 o 3 reuniones virtuales con ellos. Y se llegó el día de conocerlos y de llevárselos a casa, porque supongo que ante las circunstancias no hubo espacio para más tiempo de convivencia. El encuentro no fue mágico porque estábamos en plena pandemia, entonces nos hicieron colocar un traje azul, estas cosas protectores, mascarilla, entonces los 2 niños sí corrieron hacia nosotros y la niña más pequeña estaba asustada porque no éramos los mismos que había visto por cámara. Claro, lloró porque ella no entendía, ella decía, tengo miedo. Y pues unos astronautas con unos trajes azules. Sí, ella se acuerda todavía, porque ella asociaba como con quién va a aplicar la inyección. De pronto iban a vacunarlos con esos trajes azules. Y hablando del rey de Roma, unas pulguitas aparecieron en plena entrevista. ¿Qué, mi amor? Hola. Tiene jugar con esa cosita que tiene la luz verde y roja. ¿Qué cosita que tiene la luz verde? Hola. Digan hola. Ahí están el mayor y la menor. ¡Hola! Ellos se llevan 1 año cada uno. Ellos llegaron, el mayor de 6 años, el del medio de 5 años y la menor de 4 años. Entonces ellos absolutamente llegaron trillizos, porque además ellos retroceden, entonces ellos han pedido desde que los acostemos bien cargaditos y es normal porque son cuidados que nunca tuvieron. Aquí el trasero se le dice poto. Tenemos que lavarles el poto a todos 3, así como a los bebés, limpiarlos, dormir así en brazos, volver a tomar tetero, o aquí en Chile que le dicen mamadera. Sí, ellos retrocedieron. Pero yo creo que es bueno porque son etapas que no vivieron con nosotros. Ellos jugaban a que eran mis bebés. El parto, ¿cierto? En algún momento jugamos al parto. El papá tenía que ser el médico del parto y lo sacaba a los 3. Yo tuve trillizos muchas veces. Con 3 niños, no, eso fue una locura. Eso fue una locura. Mira, mi esposo y yo estábamos acá en la casa. Los 2 nos turnábamos para todo. Yo creo que no es trabajo de la mamá. Aquí el partner es el esposo y somos un equipo. Nos apoyamos en todo. El papá cocina, el papá, bueno, en fin, somos un equipo de trabajo. Estoy hablando yo, pero sin duda sin él no podríamos ser la familia que estamos constituyendo. A los niños les encanta que esa familia no solo sea de papá y mamá, sino que son felices de tener a un grupo más grande de gente que los quiere y que los cuida. La familia para ellos, así, mira, físicamente conocen a la familia por parte de papá, obviamente, porque son todos chilenos, pero viven en Santiago. Nosotros estamos a 5 horas de Santiago, estamos más al norte. Y bueno, ellos son felices cada vez que vamos o la familia paterna viene, no, son felices. Y a mi familia, bueno, ellos ya saben que son mitad colombianos. Entonces siempre hacemos videollamadas, la virtualidad ha ayudado muchísimo. Ellos los conocen a todos. Y de hecho, con el álbum que hicimos, que tuvimos que mandar para que los niños nos conocieran, ellos se saben de memoria el orden de las fotos y quién aparece en esas fotos. Es increíble. Ellos dicen que soy muy afortunado de tener una familia tan grande. En cualquier adopción siempre se involucra la familia extendida, pero creo que en la adopción de grupos de hermanos, tenerlos como jugadores en ese gran equipo de trabajo del que habla Norma marca la diferencia. Para nosotros la familia fue una red de apoyo fundamental. La familia y los amigos. Desde que empezamos el proceso hasta ahora. Porque son momentos, bueno, al principio uno está cuándo van a llegar los niños, cómo son,
en fin, con toda ese desespero, incluso angustia que uno siente cuando está esperando. Pero una vez llegaron, fueron un soporte fundamental. Entonces yo, por ejemplo, con mi familia tengo línea abierta para tener con quién hablar sobre todas las cosas que me iban contando los niños, porque uno es feliz, pero los niños te van soltando unas bombas que te descolocan, cuentan su historia, las cosas pasadas. Entonces ahí uno necesita como un soporte a tierra para poder manejar las situaciones. Y en este caso ahí mi familia, mis tíos que son psicólogos, me han ayudado un montón. Además pues de la terapia que siempre hicimos, que fue 1 año y medio de terapia, y ahora pues estamos reacomodándonos en los tiempos del colegio a los 3, horarios diferentes, el horario de nosotros. Ahí tenemos pausada la terapia, pero sabemos que tenemos que volver. Como reflexión me queda decirte que es duro ser papá de 3, sí, no imposible, hay que tener muchísima ayuda de la familia, así no esté cerca, pero tener con quién conversar, con quién llorar en el caso de cuando te cuentan. Mis hijos me contaban historias que no sabía yo qué hacer con ellas. Entonces, ¿cómo no lo revictimizo? Escúchenme y ayúdenme a ver otra forma de no revictimizarlo. ¿Cómo encuentro yo ese equilibrio? Tener esa red de apoyo, además de la terapia, es fundamental. Hay algo en la historia de Norma que ha hecho que valore muchísimo el papel de la familia extendida en la crianza de sus hijos. Bueno, mi mamá murió cuando yo era pequeña, yo tenía 10 años. Entonces, si no hubiese tenido un vínculo, ¿cierto? Una red de apoyo extensa, pues seguramente habría sido diferente mi historia. Entonces, cuando mi mamá murió, mi familia, bueno, mi abuela, mi tía, algunas tías, fueron fundamentales en el proceso de crianza, tanto mío como de mi hermana. Entonces, como los niños no tienen figuras como abuelos, entonces mi tía, que es bien cercana, y su esposo, que yo los amo, y yo viví algún tiempo con ellos, y ellos a los 18 años me adoptaron, y los designamos como abuelos. Bueno, ellos encantados. Mi tía es bastante joven, ella tiene solo 12 años más que yo, pero ella es la abuelita Claudia, y ella ha venido a verlos. El abuelito Sandy también ha venido a verlos, entonces pasan sus vacaciones acá. Y ha sido fundamental porque entonces han conocido a los niños, han estrechado lazos y nos han dado como una retroalimentación súper importante por la crianza, porque nosotros no teníamos nada de experiencia y bueno, pues nos cansamos harto, pero bueno, hay que continuar. Hay una cosa muy linda cuando hablamos de hermanos que son adoptados en grupo, y es que ellos eran un núcleo. Al menos esa es la sensación que le da Norma. Ellos 3, en medio de todo lo terrible, de la institucionalización, ellos se tenían a su grupo de hermanos. Entonces yo creo que esa confianza y que ellos se cuidaran no generó tanto daño emocional, porque ellos se tenían a ellos mismos. Ellos se cuidaban. De los otros niños que los golpeaban, ellos eran un núcleo. Sí, ellos cómplices completamente. Ojo, esa unión de hermanos, que es espectacular, puede convertirse en un reto más para los papás adoptivos. Poder nosotros como papá entrar a ese círculo de los hermanos nos costó harto. El mayor se creía el papá y todavía hay que decirle no, pero nosotros somos tus papás, tú sé niño. Por teoría sabían la estructura de la familia, quién debía ser la mamá, quién era el papá, pero ya aplicarlo, entonces ellos le decían mamá a mi cuñada, papá a mi cuñado, y eso a nosotros nos costó entender y ponernos en el lugar de ellos, que finalmente no era por desconocimiento y apenas estaban formando, ¿cierto?, esa imagen de quién iba a ser la mamá. Como esa, hay otras situaciones que Norma y su esposo han tenido que aprender a manejar relacionadas con la institucionalización de sus hijos. Yo no recuerdo bien cuánto tiempo son institucionalizados, pero ellos parece que la menor que llegó de 4 años estuvo desde antes de cumplir 1 año. Al principio, ellos felices, la etapa esta de la luna de miel que llaman,
Pero después, obviamente, ellos tenían mucho miedo y llamaban a las cuidadoras porque nosotros no nos conocían, claro. Entonces, a uno, por eso digo que la terapia es importante, porque es que uno piensa desde el lugar del adulto y ponerse en el lugar del niño, desconociendo todo lo que ha vivido, es súper complicado. Todos los miedos que tienen, ya ellos tienen una idealización de familia y nunca han vivido en una familia. Tienen una idealización de los papás. Ellos se imaginaban que los papás eran los más divertidos, que la familia todo era felicidad y todo era... Y la cuestión es que no es así. Entonces, claro, al principio el del medio y el mayor eran los que, uy, el mayor se enojaba mucho conmigo, golpeaba, como para llamar la atención y golpeaba y la cuestión es que, claro, uno tendería a gritar, pero entonces me tocó a mí aprender a manejar las emociones y acompañarlos y que lloraran, porque tenían mucha rabia, mucho dolor, acompañarlos a llorar. Mi hija ya a veces me dice, mamá, tengo rabia, tengo dolor, ya venga para acá, lloremos juntas. Pero mira, yo lo veo, yo sé que es para toda la vida, porque es que tienen tanto daño, que hay que ayudarlos y hay que acompañarlos. Y eso a uno le cuesta. Yo me emociono todavía, pero es que uno no tiene idea y no magnifica todo lo que ellos han vivido. Norma siente que si hubiesen estado con una familia de acogida en vez de en una institución, el daño no habría sido tan grande. Porque si durante su vida con la familia biológica vivieron cosas muy duras, su paso por la institución tampoco fue nada sutil. Mis niños llegaron con terror al agua fría, terror en la oscuridad. De hecho, todavía duermen con la luz encendida porque colocaban películas de terror, los encerraban. En fin, fueron momentos angustiantes. Con algunas personas nosotros creemos que también recibieron mucho amor de algunas cuidadoras, pero fue complicado esas historias que nos iban contando. Entonces, Hay muchas cosas que no les van a poder devolver, pero están trabajando duro para reparar lo que más se pueda. Su primer desafío fue que volvieran a ser niños. Que jugaran, que tuvieran imaginación, que leyeran, en fin. Ese fue nuestro desafío, entre otras cosas. Porque claro, ellos no jugaban, ellos no tenían imaginación. Eso te parte el corazón. ¿Cómo un niño no tiene imaginación? Por ejemplo, mi hija, ella llegó y las niñas, pues un país machista, ¿cierto? Las niñas solo limpiaban, ella no jugaba con muñecas. Ella lo único que hacía era limpiar. Ella llegó llena de piojos. Yo pasaba horas peinándola para quitarle los piojos y probando todos los productos que había. Y ella lo único que hacía, en vez de jugar en la ducha, ¿cierto? En la tina, con sus juguetes, lo que hacía era pensar en limpiar las paredes. Eso a mí me partía el corazón. Como una niñita de 4 años no juega. bueno, y en algún momento te dije que nos habían llegado trillizos, claro. Pero entonces ahora nuestro plan es que ya, y por consejo también de mi familia, es que los niños ya, bueno, cada uno tiene su edad y ya no, es más desgastante en realidad continuar teniendo la relación como trillizos. Entonces ahora ya estamos aprendiendo a generar espacios, a manejar también la competencia, porque los niños son súper competitivos entre ellos. Entonces a poder generar esos espacios de tranquilidad y que cada uno pueda manifestar y hacer lo que le gusta. Cada uno tiene su personalidad. Todos son importantes, entonces hay que darle el tiempo a todos. Y han aprendido a respetar sus diferencias. El mayor es más tímido, a él le costó mucho aceptar. Él me decía a mí que le daba miedo quererme. Yo no sé, como que he logrado una comunicación con ellos bastante importante. Entonces me decía, mamá, me da miedo querer. Y era claro, él venía seguramente, según mis cálculos, llegó como de 3 años, pero tenía alguna idea y algún imaginario de la familia biológica. Y además que ahora conversar con ellos han hecho fantasías de lo que era su familia biológica. De hecho, mi hija me dice que la mamá biológica se murió. Ellos han creado su propia historia de lo que ocurrió. Con el mayor, el acercamiento fue bastante más difícil, porque él ya tenía una imagen de la otra mamá. Él es el que tiene recuerdos de su familia biológica, pero como que se los guarda. Tiene un peluche al que le puso el nombre de una hermana mayor que tenía que lo cuidaba a él. Sin embargo, sus hermanitos no tienen mucha claridad de esa historia.
Algunas noches él estaba así como medio decaído. Yo le digo que es normal que piense en su otra familia, que no porque quiera a su otra mamá, a la mamá biológica, ¿cierto?, me va a traicionar a mí, que yo estoy clara, que él la quiere mucho y que nos puede querer a las dos, que el corazón es así, en el corazón yo le daré el ejemplo, mira, ¿cuánta familia tienes ahora? Y los quieres, el corazón va, el amor en el corazón va creciendo. Entonces, él no responde, simplemente siempre me mira y después se queda pensando en eso. Así que esperamos que tenga la confianza para contar su historia o de los recuerdos de la primera familia. Ahora, sí es importante, hay que buscar ayuda y hay que hacer terapia sí o sí, porque si no, esto no resulta. Norma lo repitió muchas veces durante la entrevista. La terapia es súper importante para todos, también para los adultos. Más bien, especialmente para los adultos. Porque cuando hay turbulencia, los primeros que nos tenemos que poner la máscara de oxígeno somos nosotros para poder ayudar a nuestros hijos. Una de las cosas que a mí me ha costado muchísimo es ser consciente de todo el daño que tienen o todo lo que han vivido, pero no sentir pena, una pena enorme y ponerme a llorar con ellos, sino ser fuerte. Eso me cuesta ahora. Y el de la madre biológica también fue un tema que se le hizo muy difícil. A mí eso me costó 2 años, casi 2 años poder hablarle de la otra mamá y poder hablarlo. Aceptar su existencia sin romantizarlo, sin rabia por todo lo que sufrieron en esa parte de su historia. Por supuesto han tenido altibajos y no siempre ha sido fácil esa aceptación. Obviamente en algún momento nos preguntábamos por qué nos teníamos que hacer cargo nosotros de todo el daño que los niños les habían hecho. Porque no solo fue la primera familia, fue después. Nos parecía injusto, pero bueno, acá estamos. Esto es ser papá por adopción. Esta es la realidad. No todo es maravilloso. Hay momentos increíblemente felices, pero a los niños hay que ayudarlos y nosotros tenemos que ir creciendo con ellos. También para poder ayudarlos a comprender y a sanar esas heridas que traen. Obviamente también se han equivocado muchas veces, pero aprende de sus errores porque sabe que sus hijos necesitan una mamá muy bien equipada y sabe que esta es una carrera que van a correr toda la vida. Es una parentalidad donde estamos obligados a evaluarnos nosotros mismos respecto a nuestros sentimientos, cómo es nuestro modelo de crianza, todo. Y hay que aprender. Yo a veces me equivoco, yo les pido disculpas, ellos saben. Sí, mamá, no te preocupes. Ellos son el mayor ejemplo de resiliencia. Estos chiquitos tenían muchísimas ganas de tener una familia. Ellos hablaron con el encargado de adopciones preguntándole cuándo iban a tener una familia para ellos. A los niños los preparan, ¿cierto? Cuando son susceptibles de adopción. Ellos ya estaban en ese proceso de preparación y le hablaban con él y le decían, bueno, ¿cuándo vas a conseguir una familia para nosotros? Entonces ellos tenían muchas ganas de tener una familia. Eso yo creo que ayudó mucho, porque ellos extrañaban, tenían figuras significativas, ¿cierto?, en el hogar, y cada uno hizo como su duelo y nos retaban, claro. Si, por ejemplo, mi hijo del medio que se vistiera o que hiciera las cosas que yo le pedía, no. Él podía estar desnudo toda la mañana o se metía bajo la cama y no quería. Entonces, sí, se han presentado estos comportamientos difíciles y de muchísimo reto para los papás que son tan naturales, especialmente en etapas como esta primera de la adaptación o que se pueden repetir en la adolescencia, pero en eso sí no han hecho combo los niños. ¡Uf, qué suerte! Sí hubo, pero de a uno. Ellos lo hacían, pero de a uno. Y los demás decían, no, pero ¿cómo? Si es que, ¿cómo nos vamos a ir de acá? Si ya tenemos una familia. Ahora ellos ya tienen claro que tienen días buenos, días malos, días con tristeza, que pelean, pero siempre son nuestros hijos. Y esto es para siempre. Entonces ellos lo tienen claro. Pero sí, obviamente la autoestima es baja para algunas cosas.
típico de niños que han estado mucho tiempo en instituciones y hay que trabajar eso. Norma también tiene algo muy claro. Mis hijos llegaron en el momento que tenían que llegar. Nosotros empezamos la adopción de uno. Ese niño que estábamos esperando no llegó. Y llegaron cuando ellos estaban listos para recibir 3. Llegaron en el momento que podíamos decir 3, que teníamos el tiempo, la paciencia y también yo creo que la madurez y la resiliencia para ser papás de 3. Ganarse la confianza de su hijo mayor ha sido uno de los mayores retos. Pero todo con los 3 ha significado un montonal de trabajo. Lo lindo es que ya están viendo los frutos de su esfuerzo. Vamos a cumplir 2 años con los niños. Hemos tenido avances enormes. Ya claramente somos su familia. Pero tenemos que seguir trabajando y fortalecer la confianza, al menos con mi hijo mayor. Que para él, bueno, ya tiene un cambio notorio. Él al principio no me miraba, no me abrazaba, nada. Después ya me decía que me quería. En las noches él ya pide dormir con los papás, ya tiene miedo y no se aguanta, busca a los papás. Le cuesta decir que quiere, le cuesta manifestar, pero bueno, esa es su personalidad. Entonces ahora ya en las noches yo le digo que lo amo con todo mi corazón, que estoy muy orgullosa de él, de que soy muy feliz de que haya llegado a mi vida, de ser mamá de los 3. Y le pregunto si él me quiere. Y el que me dice, ay mamá, qué preguntas tan tontas, obvio que te quiero. Y eso para mí ya es un logro, que pueda manifestarme, que a su modo me diga que me quiere, eso para mí ha sido genial, súper importante. Su chiquito del medio le ha dicho unas cosas. Cuando yo lo baño, él siempre me dice, mamá, te amo, mamá, te amo. Te amo, no te imaginas cuánto te esperé. Lo otro que mi hijo del medio me decía, que si él pudiera escogernos como papás, lo volvería a hacer. Me derrito, por Dios, por favor, me derrito. Al principio los niños les decían mamá Raquel, que es el segundo nombre de Norma, y papá Andrés. Y después ya fuimos papi, mami, papá, dependiendo de, ya éramos sus papás. Otros hitos importantes es la tranquilidad que hemos notado en los niños en procesos importantes. Por ejemplo, los niños llegaron y a los 15 días fue la primera audiencia del juez y después de esa entrevista con los niños, el juez nos dio la adopción a los 15 días, entonces ellos estaban felices porque ya eran nuestros hijos. Sin embargo, al principio no querían cambiarse sus apellidos. Nos explicamos que eran temas legales, que para poder que los atendieran el médico o en el colegio, todo era importante que duraran nuestros apellidos, que el otro apellido era parte de su historia y que no debían olvidarlo. Pero cuando ya salieron, cuando fuimos al registro civil, a que los niños se tomaran la foto y salieran sus carnets de identidad, eso para ellos ya fue maravilloso. Y oigan lo que hizo el niño mayor. Él escogió como su segundo nombre el nombre del papá, el segundo nombre del papá. Él también quería llamarse Andrés. Y como el abuelito Santi, que se llama Andrés, bueno, como el tío también, entonces hay varios Andrés en la familia, él también quería ser Andrés. Tenía miedo y estaba reacio, pero en el fondo claramente se moría de ganas de tener una nueva familia y de pertenecer. Ahora en vacaciones de invierno salimos con los niños, entonces nos quedamos en otros lugares. Al regresar, mi hija me decía, mamá, qué rico es sentirse en casa. Y eso, claro, me dejó plop, porque es como ese sentido de pertenencia que nos parece importante que han adquirido. De hecho, la familia, el dinero no importa, la familia es lo más importante, es lo que se dicen entre ellos. Mamá, no me importan los regalos, la familia es lo más importante. Obviamente les dura poco. Se les acaba la sensatez cuando ven los regalos. Pues claro que les encantan los regalos, son niños. Pero eso no quita todo lo demás. Y esas son cosas que no se pagan ni con todo el dinero del mundo. Y eso que me volvería a escoger y que
que esperó mucho y que él perdió la esperanza porque mi hijo me lo en una de las otras conversaciones me lo decía, niñito de 5 años, diga, mamá, yo había perdido la esperanza, pues ¿cómo? Pero que te diga esas cosas como que te llenan el corazón y dice, bueno, ¿cuántos niños hay más como los míos esperando por una familia? Que ya han perdido la esperanza, porque eso me decían ellos. En su tiempo de niños, ¿cuánto tiempo pasaron esperando una familia que ya pensaban que no iba a llegar nunca? Y lo más triste de todo es que realmente es muy difícil para las instituciones encontrar familias en nuestros países latinoamericanos abiertas a adoptar grupos de hermanos. Los míos iban a ir a adopción internacional, porque generalmente en los grupos de hermanos no hay matrimonios que acepten. Entonces allí tenemos que hacer algo, porque es que son, mira, independientemente, 10, la gente considera que 10 años son grandes. No, son niños y uno puede construir familia. Se puede, se puede. Y repite que se han equivocado y sabe que este viaje, a veces muy difícil, es para toda la vida, pero su conclusión es muy bonita. Es duro, pero yo no me arrepiento de estar con mis hijos. Ellos son los que tenían que llegar. No nos vemos con otros hijos, con esos besos, esos abrazos, esos gritos cuando llegamos de trabajar. Es increíblemente feliz. Estamos felices de tener a nuestros hijos, nuestros 3 monstruos revoltosos en la vida. Ellos nos preguntan, ¿hasta cuándo vamos a estar, mamá? Incluso hasta cuando te mueras, ¿sí? Que voy a estar en tu corazón. Esta es nuestra respuesta. Y bueno, esto es nuestra historia, esperando que se siga construyendo. Esperamos también que la adopción de grupos de hermanos se promueva, que la gente también cuando presente su solicitud de adopción piense en grupos de hermanos y en niños en edad preescolar o mayores. Y esto no solo lo piensa Norma, alguien más quiso manifestarse al respecto. No solo porque los bebés son tan tiernos hay que adoptarlos. ¿Para qué eso? También hay que tener más grande, más pequeño. Es que uno quiere hijos y un hijo puede ser más grande o más pequeño. Sí. Uno no quiere hijos. Los grandes también son hijos. Hay que ayudar a los grandes también porque tienen amor en su corazón. No solo los bebés porque son tiernos. Y con esta vocecita espectacular y este mensaje tan genuino y sobre todo tan verdadero, terminamos la historia de hoy y terminamos la segunda temporada de este podcast. Quisiera darles mis conclusiones de esta temporada en la que conocí historias y realidades que me eran muy ajenas, incluso siendo madre por adopción. La primera es que las adopciones de niños en edad preescolar o mayores, incluyendo preadolescentes y adolescentes, tienen un encanto muy particular y muy hermoso, que sus padres están completamente satisfechos con su experiencia de maternidad o paternidad, pero además que se necesitan, igual que se necesitan las adopciones de niños con discapacidad. La segunda conclusión es que cuando estás convencido y comprometido con tu sueño de ser padre o madre por adopción, lo puedes lograr, independientemente de si ya hay hijos en tu familia o si tu estructura familiar encaja en el modelo tradicional de pareja de hombre y mujer o no. Porque si sientes que no puedes adoptar por eso, porque la estructura de tu familia no es la regular, por decirlo de alguna manera, déjame recomendarte que te devuelvas a escuchar toda la segunda temporada y decirte que es probable que estés equivocado o equivocada. Revisa las leyes en tu país. A lo mejor lo que tú crees que no es posible sí es. Y cada vez son más personas las que están sentando nuevos precedentes para que familias como la tuya, que vienen detrás, puedan lograrlo. Como en cualquier adopción tendrás que pasar obstáculos, pero esos obstáculos en la gran mayoría de los casos quedan en un segundo plano cuando llega tu hijo, tu hija o tus hijos. Y quiero por último agradecer a todas las personas que compartieron tan generosamente sus historias en esta y en la primera temporada y decirles que estén seguros y seguras que sus objetivos de abrirle la mente y el corazón a otras personas se ha cumplido totalmente, porque sus testimonios son una herramienta muy poderosa para tumbar mitos que existen basados en rumores y no en realidades como las que nos contaron. Así que gracias de nuevo, su participación de verdad que no tiene precio. Y aprovecho entonces para recordarles que si sienten que este podcast ha sido un regalo para ustedes,
ya sea porque lo encontraron en el momento justo en que lo necesitaban oír, porque los ha acompañado o les ha resuelto dudas, o les ha traído esperanza, los ha inspirado y todas esas cosas hermosas que me escriben en sus mensajes, me pueden ahora ustedes hacer un regalito a mí a través de la página buymeacoffee.com, que significa cómprame un café o invítame a un café, pero lo tienen que buscar en inglés. buymeacoffee.com/SMPA, que son las iniciales de Soy Mamá por Adopción, SMPA. Y me pueden comprar un café, o 2, o los que quieran. Yo voy a recibir esos regalos con el mismo cariño con el que hago el podcast y los voy a usar para cubrir todos los costos que implican producir, publicar y promover este contenido. Y así además me ayudan a visibilizar la adopción para que más niños crezcan en familia. En mis redes sociales voy a estar anunciando la fecha de inicio de la 3ª temporada. Voy a anunciar además si hago episodios extras, que seguro así será porque al menos ya uno tengo planeado. Y voy a estar haciendo lives sobre temas relacionados con cosas que se han mencionado en todas las historias que conté en la 2ª temporada. O voy a invitar a los protagonistas de los diferentes episodios para que nos cuenten cómo van sus procesos o cómo están sus familias y qué nuevas experiencias tienen para compartirnos. Así que no se desconecten de mis redes, espero seguir viéndolos por allí. Porque además, ya que no tengo 100% definida la 3ª temporada, me encantaría que me escriban diciéndome qué les gustaría escuchar y yo con muchísimo gusto intento complacerlos. No me podía ir sin agradecerles a ustedes también la compañía, el apoyo y la promoción que le han hecho a este podcast. Les mando un abrazo grandototote y apretado. Nos vemos en la 3ª temporada.